En la clase anterior hemos estado analizando el texto lírico. Hemos analizado la estructura externa y la estructura interna de los textos líricos. En esta ocasión vamos a ver la situación comunicativa del texto lírico. Esta situación comunicativa, jóvenes, vamos a recordar en realidad sobre lo que hemos trabajado el semestre pasado en esta parte. Recuerden ustedes que los elementos de la comunicación también se aplicaban en los textos literarios. Así que vamos a ver cuál es la situación comunicativa del texto lírico en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. La situación comunicativa del texto lírico. La creación de un poema, la creación de cualquier obra literaria que tenga que ver con el género lírico, ya particularmente. Con respecto al género lírico, jóvenes, ya sea poemas, ya sea algunas canciones, todo este conjunto de documentos indudablemente forman parte de un proceso comunicativo, ¿sí? Así sea canción, así sea poema, así sea lo que ustedes estén leyendo, ¿ya? Forma parte de un proceso comunicativo, ¿de acuerdo? Entonces, no escapa de ninguna de las situaciones comunicativas, ¿ya? El proceso o los elementos de la comunicación, comúnmente llamados. Entonces, de tal suerte, ¿ya? Vamos a decir que el emisor y receptor, mensaje, el código, el texto y el medio se ven inmersas en una movilización y desciframiento de las palabras, ¿verdad? Entonces, ese es algo que de repente habíamos tocado someramente en el semestre pasado. Espero que ustedes estén recordando ese detalle importante, ¿sí? Entonces, nos dice que la situación comunicativa del texto lírico va más allá del hecho mismo de transmitir una información. ¿Qué quiere decir eso? No es como una simple conversación que yo pueda hacer o, a ver, tu mamá de repente te encargó y te dijo, hey, ¿sabes qué, hijo o hija? Usted tiene que ir a la vecina del costado y decirle, por favor, que vamos a dejarle encargado un mensaje porque no vamos a estar todo el día. O le vamos a decirle que por favor puedan cuidar la casa mientras no estemos durante esta semana, ¿no? Entonces, algo que nosotros podríamos decirle eso. Entonces, ese mensaje, jóvenes, no va a ser lo mismo como una transmisión de un mensaje poético. No es lo mismo. ¿Es comunicación? Sí es comunicación, definitivamente, ¿no? Ambos son comunicaciones, pero no es lo mismo como cuando nosotros leemos un poema o como cuando nosotros escuchamos una canción, no es lo mismo, ¿sí? Por eso te dice aquí, la situación comunicativa del texto lírico va más allá del hecho mismo de transmitir una información. Entonces, la lengua poética crea su propio contexto situacional. Mira, la lengua poética crea su propio contexto situacional. Entonces, el escritor como emisor toma las palabras de una lengua, las combina para que éstas adquieran nuevos significados, sorprendiendo así a una comunidad de lectores potenciales. Entonces, el escritor aquí empieza a combinar, empieza a buscar, empieza a combinar palabras, términos, empieza a buscar las palabras más bonitas, más elegantes, más llamativas, más sorprendentes para los lectores. Entonces, su herramienta entonces son las palabras que nosotros usamos, ¿no? Y así poder comunicar un determinado mensaje. Entonces, este tipo de comunicación, este tipo de mensaje que transmite el escritor,
De hecho, va a estar transmitido o emitido para todo tipo de personas, ¿no? Lo diferente es la finalidad, el uso novedoso que hace con las palabras. Entonces, ustedes, perdón, se estarán preguntando, Miss, hasta donde está diciendo, nos está indicando que el lenguaje de un texto lírico es como casi lo mismo que un proceso de comunicación. Sí es lo mismo, pero es lo mismo en hasta cierto punto de informar, pero tiene mucha diferencia en el contenido del mensaje. El contenido del mensaje sí va a cambiar bastante. Entonces, eso es lo diferente. ¿Cuál es lo diferente? La finalidad del emisor, el uso novedoso que hace con las palabras. Esa es la diferencia, porque cuando nosotros, como les decía, les ponía el ejemplo de la vecina, usted para poder decirle, vecina, un favor, por favor, le vamos a pedirle que cuando nosotros vamos a viajar y queremos pedirle que usted pueda estar de repente dándole una visita a la casa, pues ya está bien, no se preocupe, ya, gracias, gracias, ya está. Para poderle pedir favor a su vecina, usted no ha buscado tanto términos extravagantes, términos de repente recontra llamativos, ¿no, verdad? Ha sido una comunicación común y corriente que la que hacemos a diario. Mientras que en un poema o en un texto lírico esto va a cambiar. ¿Sí? Aquí les dejo como muestra. A ver, jóvenes, yo ya les dejé sus materiales, ya está en el grupo, ya está ya publicado en el grupo. Pueden descargarlo si desean. Y si alguien de repente aquí, nuevamente como ayer, de repente Gloria podría apoyarnos en compartir pantalla, se lo vamos a agradecer mucho. Entonces, decía, dejé aquí un ejemplito como para que nosotros podamos darnos cuenta cuánta diferencia hay del lenguaje cotidiano que nosotros hacemos y del lenguaje que se hace en un texto lírico. Dice, para sentirse vivo. En la naturaleza todo está de pie. Los árboles, los pájaros que están sobre los árboles, las hojas que se estiran para limpiarse de las ramas y cada uno piensa que los otros son el suelo. Las hojas creen que toda rama está acostada y ciega. Los pájaros que el árbol ya no crece, que es una especie de ruina y el árbol cree, ¿no? Entonces, observen por favor, a ver, déjenme hacer esto y listo, vamos a colocar este poema que estoy leyendo ahora mismo. Léanlo por favor, ahí les estoy mandando. Ahí está. Ahí está en el chat el poema. Entonces leamos. Dice para sentirse vivo. Ese es el título, ¿sí? ¿Qué dice para sentirse vivo? En la naturaleza todo está de pie. Los árboles, los pájaros que están sobre los árboles, las hojas que se estiran para limpiarse de las ramas y cada uno piensa que los otros son el suelo. Las hojas creen que toda rama está acostada y ciega. Los pájaros que el árbol no crece, ya no crece, que es una especie de ruina y el árbol cree. ¿Mm? Entonces, miren, la situación comunicativa de este texto, ¿cuál es? Por ejemplo, de la que les acabo de enviar. ¿Qué quiere transmitir el autor? En este caso, ¿a quién va dirigido este poema? ¿No? ¿Quiénes son sus emisores? ¿Por qué escribió de esta manera el poema? Entonces, nosotros vamos a detectar esos elementos después, obviamente, de haber leído. ¿Sí? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna participación? Gracias. Muchas gracias a su compañera por compartir pantalla. Gracias, Gloria. Entonces, miren, hasta aquí estamos observando que en la comunicación comunicativa, jóvenes, existen estos elementos. Existe el emisor, estamos detectando que el emisor es la persona quien transmite el mensaje.
con la diferencia que en un texto lírico, de hecho, los poemas buscan otros términos, otras figuras literarias que se vean más llamativas a la vista y a los oídos de los lectores. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora entonces cuál es el papel que funciona aparte del escritor que escribe tan bonito. ¿Cuál es? Sigamos entonces. Dice, 1, lo vamos a llamar a este emisor como enunciador. ¿Ya? Enunciador o es el sujeto lírico. Nosotros en el campo del proceso comunicativo lo conociéramos con el nombre de emisor, ¿verdad? Entonces aquí está con el nombre de enunciador, sujeto lírico. ¿Quién escribe el poema? ¿Hacia quién va dirigido este poema? ¿En qué se inspira el poeta? ¿Cómo influyó la época que vivió el poeta para que se expresara de esa manera? Son tan solo una serie de preguntas que forman parte del proceso de comunicación del texto lírico. Entonces, lo que afirma el cordobés Ali, por ejemplo, el poema anterior que acabamos de leer, dice, es lo que realmente siente como escritor, o bien inventó un emisor con todos sus, con todas esas emociones, esos sentimientos que podría estar albergándole al escritor, ¿verdad? Entonces, miren las preguntas. ¿Es lo que realmente siente como escritor? O bien, inventó un emisor con todos esos sentimientos y emociones para manifestar hacia una mujer esa pasión amorosa. Tal vez sea lo de menos preocuparnos de esos asuntos. Y lo más valioso de la lectura sea gozar el poema. Sin embargo, la posibilidad de reflexionar en torno a esas preguntas puede encaminarnos a metas de mayor alcance de la interpretación de la obra poética en sí. Por ejemplo, al leer el siguiente texto de Sor Juana Inés de la Cruz, pueden brotar interrogantes como las anteriores. ¿Quién hizo el poema? ¿A quién va dirigido el poema? ¿En qué se inspiró el escritor para poder escribir tal poema? ¿No? Entonces, ¿cómo influyó de repente su época para que pueda escribir ese contenido? Muchas preguntas que pueden surgir, dice nosotros, en querer saber obviamente quién es el personaje, a quién va dirigido, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos observando un ejemplo de un poema de la gran autora Sor Juana Inés de la Cruz. Ella era una poetisa en realidad. Ella era una monja, ¿sí? Quien se dedicaba a poder escribir sus poemas. Entonces, ¿qué dice ahí? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Sí, si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, de que de quien no me quiere vil despojo. Una obra literaria en la cual ustedes podrían preguntarse muchas preguntas, decir, ¿por qué hizo esa obra? ¿Por qué el contenido? ¿A quién iba dirigido? Etcétera. En lugar de hacerse, dice, esas preguntas, lo que nosotros dice, nos sugiere, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es disfrutar la lectura, gozar con el poema. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, en realidad nos pide hacer. Entonces, aquí el sujeto lírico o el enunciador sería Sor Juana
Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? El enunciador. Y aquí te dejo tres poemas distintos. Ahí también tenemos una égloga, tenemos una canción, etcétera. Me vas a leer cada una de ellas y luego vas a contestar la siguiente pregunta que tengo ahí. ¿Qué crees que motivó a cada uno de los poetas a escribir los poemas anteriores? O sea, todos estos poemas. Es la única pregunta que te estoy pidiendo que resuelvas, ¿sí? Pero trata siempre de hacer de manera consciente, ¿ya? Analizar. Bien, jóvenes, entonces voy a darles tiempo para que ustedes puedan ocupar en poder analizar esos poemas. O deseamos de repente abrir mini salas. A ver, por favor, ¿me confirman? Son aspectos vivenciales de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, cada autor, cada escritor está transmitiendo un tema distinto. Ahora vamos a ver el paso número 2, la enunciación. ¿Qué es lo que enuncia? En el primer paso hemos visto cuál es el papel que cumple el sujeto lírico, el enunciador, ¿sí? Y el número 2 sería el poeta expresa, la enunciación propia, ¿sí? A ver, entonces decimos, el poeta expresa por medio de sus palabras lo que siente, lo que desea. Y eso es lo que acabamos de comprobar ahora con esos 3 poemas, ¿verdad? Lo que le emociona. Expresa sus ideas y su percepción del mundo. Y a este acto se le denomina enunciar. El poeta por medio de eso, yo prácticamente subyacente, ¿ya? Que intenta llamar la atención, apelar a un posible lector, realiza lo que se denomina una enunciación, que se materializa en un texto. En este caso, el texto lírico. ¿Sí? Entonces, es el propósito principal de los escritores o los poetas es querer apelar a la atención del lector, ¿no? Como quien dice, hey, un favor, ¿puedes leer mi poema y decirme qué te pareció? ¿No? Entonces, esa es la apelación que nos hace el poeta. ¿No? Entonces, con un tema, con una situación un tanto, puede ser como todo un discurso, pues este discurso puede ser explícito o puede ser implícito, ¿no? Puede ser un poema en la cual nosotros podamos así, en una sola leída entender, ah, ya, está hablando del amor, no, está hablando de tal situación, no, es algo explícito, pero si fuera implícito, pues tendríamos que analizar un poco más qué nos quiere decir o qué trata de querer decir el escritor con el contenido, ¿no? Entonces, proviene de un yo que destina su alocución a un tú. Esa es la enunciación, jóvenes. El poeta, de hecho, va a ser un yo y el destino va a ser el receptor, o sea, un tú, ¿sí? Entonces, en la enunciación entran en juego muchas cosas. Hay un proceso de apropiación de la lengua a partir del cual el emisor enuncia su posición de locutor mediante indicios específicos. Si la enunciación es un hablante común, tiene que ver con el uso particular que hace de la lengua en el poeta. Esa particularidad es aún mayor. ¿Ya? Entonces, gracias a esto, el poeta se configura a ese tejido de palabras con un carácter estético. Entonces, ya que el poeta va a transmitir un determinado mensaje en su poeta, va a tener que ver mucho, va a tener que ver bastante la estructura que va a realizar de su poema. De repente, los poemas complicados no van a tener mucha acogida. ¿Ya? De repente va a dar un círculo en el medio de los propios poetas solamente, más no va a tener mucha acogida en el campo del público en general, ¿no? Entonces, ese tejido de palabras con un carácter estético y con una fuerza emotiva y poética capaz de conmovernos, pues esa va a ser su principal función y tarea de la enunciación de un poeta.
Ese tipo de enunciación es el que propicia que un poeta como Francisco Hernández configure un poema como el siguiente, por ejemplo. En el siguiente vamos a ver un poema. Aquí, el de Francisco Hernández, título Fantasma. Amo las líneas nebulosas de tu cara, tu voz que no recuerdo, tu racimo de aromas olvidados. Amo tus pasos que a nadie te conducen. ¿Qué más indica? Y el sótano que pueblas con mi ausencia. Amo entrañablemente tu carne de fantasma. El autor Francisco Hernández. Miren lo que dice. Este tipo de enunciación, dice, es el que propicia que un poeta, como Francisco, configure un poema espectacular, con un tejido de palabras que pueda tener, uno, carácter estético, dos, que pueda tener una emoción emotiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos observando. Y sí, jóvenes, cuando una persona realiza este tipo de creación literaria, nos va a llamar la atención. A los que leen, nos va a llamar la atención. Y a los que no tenemos mucha costumbre de leer, jóvenes, no nos va a llamar la atención y menos nos va a causar interés, ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo esto de Francisco Hernández, me gusta mucho. Dice, amo las líneas nebulosas de tu cara, tu voz que no recuerdo, tu racimo de aromas olvidados, amo tus pasos que a nadie te conducen y el sótano que pueblas con mi ausencia. Amo entrañablemente tu carne de fantasma. Francisco Hernández. ¿A quién creen que se esté dirigiendo este poema? Ya sea nosotros, sí, los lectores, pero ¿en quién creen que se haya inspirado? A ver, Karen, Lourdes, Mary, Rosemary, Shiam. A ver, chicos. ¿En quién creen? Profesora, creo que es Ajá. una epístola a alguien importante que esté lejos, parece. Ya, perfecto, muy bien, excelente, sí. A ver, ¿alguien más, chicos? A ver, ¿otra opinión? Profesora, buenas tardes. Sí, profesora, yo pienso que alguien que, no sé, que ha fallecido. Alguien que ha fallecido tal vez, o no precisamente, de repente alguien que haya ya, es como quien dice, no, fueron de repente pareja y luego ya terminaron, no terminó la relación, ¿no? Entonces cuando terminamos con alguien, ¿qué pasa? Pues es como la persona simplemente ya vive en nosotros como un simple recuerdo o como un fantasma, ¿no? Puede ser también esa, ¿no? Muy bien, chicos. Qué bonito entonces que hayan podido analizar esto. Ahora necesito que puedan mencionar esto. Menciona los rasgos lingüísticos en el poema con el que el poeta intenta llamar la atención. ¿Cuáles son esos rasgos lingüísticos a partir del uso que hace de ellos? Después, coméntalos en clase. ¿Ya? O sea, aquí mismo vamos a comentar. Y al final, chicos, vamos a hacer ¿qué? Elabora un breve poema siguiendo el estilo de Francisco Hernández. Jóvenes, ustedes ya tienen que estar atreviéndose a escribir. Escriban sus propios poemas, no sé si canciones, pero escriban. De verdad les digo, les animo a que puedan escribir. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña práctica. Elabora un breve poema siguiendo el estilo de Francisco Hernández. El tema puede ser otro, ya puede ser otro. Guíate de este poema de Hernández, guíate. ¿Ya? Entonces primero quiero el número 1. La número 1, por favor, vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? Vamos, jóvenes.